Buenos días. Comenzamos la charla de teletrabajo, las maneras para mantener el espacio, el área de trabajo segura en línea. Bien, continuamos con lo que involucra pues, los temas que tienen que ver con el teletrabajo. Y ponemos como un primer tema las características. Y comparando, obviamente nos ha cambiado algunas reglas de juego, ciertamente. Antes tenemos horarios rígidos de 8 a 5, ahora tenemos horarios flexibles de acuerdo a las necesidades del cargo y los resultados que se esperan. Anteriormente el trabajo era únicamente en el lugar de la organización, donde la organización, en el lugar físico, en la empresa, en la oficina. Ahora trabajamos desde cualquier lugar. Antes el uso de computadoras era el exclusivo y el autorizado por bueno, el que era proporcionado por la empresa. Ahora se pueden utilizar y se utilizan dispositivos propios. Antes los sistemas de monitoreo y control pues eran la orden del día para efectos del desempeño de los empleados. Ahora se evalúa por los resultados. ¿Ok? Y en términos de lo que tiene que ver con reuniones laborales, pues antes las reuniones eran más presenciales, ahora básicamente son virtuales y hay cantidad ilimitada. Antes era reuniones limitadas por espacio, cupo, persona y tiempo. Ahora tenemos esa particularidad. Así que en ese sentido, pues es un tema que tenemos que en todo momento tener en mente porque también nos cambian las prácticas de negocio. Entonces, vamos a ver algunas tendencias de teletrabajo. Por ejemplo, esta gráfica que estamos viendo en este momento, ¿cuántos empleados trabajaron desde la casa antes y durante la pandemia? Y estas son estadísticas, obviamente, muchas de ellas de los Estados Unidos. Hago la observación porque hay personas que nos están, en este caso, acompañando en la charla fuera de lo que es Puerto Rico, Estados Unidos, Latinoamérica y demás, lo cual también les estamos dando un saludo cordial de acá desde Puerto Rico. El 69% de los empleados en los Estados Unidos trabajaron desde la casa en el pico de la pandemia. Y esto obviamente basado en encuestas que se hicieron, en este caso el Global Workspace Analytics. Y el trabajo regular en el hogar ha crecido un 216% desde el 2005. Por eso es que estábamos hablando, el teletrabajo no es nuevo. Lo que hizo fue que se catapultó como consecuencia de la pandemia. Es 11 veces más rápido que el resto de la fuerza laboral ha crecido. Y 54 veces más rápido que la población de trabajadores por cuenta propia, que creció un 4%. Esta firma, el Global Workspace Analytics, es una firma de investigación y consultoría que hizo este análisis. El próxima estadística sobre trabajadores remotos. En este caso, el Owl Laboratorios estableció una encuesta y tuvo estos resultados. Desde el 2020, las personas se han estado reuniendo por videollamadas, un 50% más desde el COVID. Después del COVID, el 92% de las personas trabajan desde la casa al menos un día a la semana y el 80% espera trabajar al menos 3 días de la semana desde la casa. Sí, por eso es que estábamos hablando que estos son temas que tienen relevancia no solamente durante este evento o el evento que ya estamos en proceso de atender, sino que pues, va a ser una modalidad que se ha quedado como una manera de trabajo en todos los sectores. Estadísticas adicionales, el 59% de los encuestados dijo que sería más probable que eligiera un patrono que ofreciera trabajo remoto en comparación con aquellos que no lo hicieron. O sea, también hay hasta una motivación por parte de la fuerza laboral que le va a interesar más trabajos remotos que las maneras tradicionales de trabajo. Así que el trabajo remoto ha llegado para quedarse en ese sentido. La próxima gráfica, puntos clave es que uno de cada 4 estadounidenses trabajará de forma remota en el 2021, según el estudio del informe de pulso de fuerza laboral de Upwork. Y para el 2025, el 36%, perdón,
para el 2025, 36.2 millones de estadounidenses trabajarán de forma remota. Esto significa un aumento de un 87% con respecto a los niveles previos a la pandemia, según este estudio. El próximo renglón, ya, salirme del medio de la gráfica. El 16% de las empresas a nivel mundial son totalmente remotas. Aunque sigue siendo un número bajo, el hecho de que hoy en día haya empresas que no tienen oficina ni sede alguna y que operan el 100% de forma remota, muestra cuánto ha crecido y ha evolucionado el trabajo remoto. Y de hecho, esto lo vamos a estar viendo más frecuente. Hoy en día muchas empresas optan por ser híbridas, lo que significa que si bien tienen una oficina, también los empleados pueden ir a la oficina algunos días y otros días pues están trabajando en su casa ocasionalmente. Y los sectores de mayor número de trabajadores remotos son la salud, 15%, la tecnología, 10%, y los servicios financieros, 9%, según el estudio. Sí que tenemos varias estadísticas interesantes en este aspecto. También estamos viendo que se prevé que el 73% de todos en las organizaciones, los equipos de trabajo incluirán trabajos remotos en los departamentos. Esto no solo confirma lo que ya sabemos sobre la evolución de lo que es el trabajo remoto, sino también muestra de que el teletrabajo será aceptable en una gama más amplia de industrias. De hecho, yo conozco y tengo clientes que, por ejemplo, sus unidades de finanzas y demás están prácticamente trabajando de manera remota, otras pues obviamente que tienen atención al cliente de manera directa, sí vienen de manera presencial, pero hay también enfoques híbridos, que eso también es un tema y una modalidad de teletrabajo en ese aspecto. Continuamos. Continuamos. Tengo aquí una gráfica del estudio de Gartner, un estudio de Gartner. Hace un poquito de diferencia en términos de cómo ellos pronostican cuántos trabajadores van a estar a distancia para fines del 2021, pero ellos enfocan que son los trabajadores de conocimiento, o sea, son los trabajadores los profesionales los que pueden tener ese tipo de enfoque, pero obviamente los que son obreros y demás, personas que atienden directamente temas que tienen que tener presencia, pues no es forma de hacerlo, pero pronostica que el 51% de los trabajadores de conocimiento estarán a distancia para fines del 2021. Se espera que trabajen de manera remota frente al 27% de los trabajadores del conocimiento en el 2029, según Gartner anteriormente. ¿Qué tenemos más adelante? Pues ahora vamos a hablar, y ya viendo estas gráficas, vamos a hablar ahora de los temas y contestar la segunda pregunta. ¿Cómo y cuáles son los riesgos principales en el trabajo remoto? Estos tópicos son los que vamos a estar discutiendo ahora. Vamos a estar pasando revista por cada uno de ellos. Es importante que tengamos el conocimiento de no solamente los nombremos, sino también qué modalidades tiene, porque eso también nos da algún enfoque de cómo y pensar, reflexionar qué estrategias debemos tener para contrarrestar estos riesgos, en particular para nuestro desempeño en el trabajo remoto. Comenzamos con lo que es la parte de esquemas de phishing. Obviamente es uno de los principales. No es exclusivo de trabajo remoto, pero en lo que es la modalidad de trabajo remoto, pues se torna en un elemento, una amenaza más crítica. Los que trabajamos remoto, la gente que trabaja de manera remoto puede ser la mayor amenaza para la seguridad de una red, de una organización. Al seguir sin saberlo, no seguir buenas prácticas de seguridad, se puede terminar dándole acceso a lo que es los criminales cibernéticos y delincuentes, acceso a la red y a los datos confidenciales de las organizaciones. Y cuando las operaciones, pues obviamente pasan repentina o temporalmente al trabajo remoto,
la gente, los empleados, el personal puede confundirse en cuanto a cómo continuar trabajando de manera remota y que estando en la casa tiene esa falsa percepción, estoy como en Wi-Fi, no tengo amenaza y sí ocurre. Y de hecho es una amenaza que los perpetradores conocen por el incremento del uso y las estadísticas que vimos ahorita. Así que ellos pues tienen ahí una oportunidad adicional para lograr, pues, obviamente sus actividades delictivas. Eh, y la principal amenaza de cibernética, la principal para los empleados remotos son los esquemas de phishing. Y esto pues obviamente involucra a una persona que se hace pasar por una fuente legítima, generalmente por correo electrónico, para engañar a una víctima para que proporcione credenciales de acceso o información confidencial y luego realizar otro tipo de actividades como lo que es fraude, robo de identidad y otros. Y los correos electrónicos, los phishing en modalidad de los correos electrónicos se han vuelto tan sofisticados que cada vez es más difícil para los empleados detectarlo, especialmente cuando los correos electrónicos pasan por filtros de correo directamente y demás. Muchas veces nosotros tenemos la percepción de que pues, en nuestra empresa tenemos todos los controles, tenemos un antivirus, tenemos mecanismos para detectar y demás, así que yo no debo preocuparme. Y sí debemos preocuparnos, porque ahí esto sigue evolucionando y no necesariamente los mecanismos técnicos son lo suficientemente efectivos para detectar y obviamente prevenir y trabajar en contra de este tipo de eventos. En esta laminilla estamos viendo básicamente algún tipo, cómo se pueden conformar, cómo se pueden establecer estos eventos de phishing. Existen algún tipo de eventos que, por ejemplo, lo que se conoce como el spear phishing, en el cual pues, los perpetradores emplean ataques de phishing dirigidos a objetivos de alto valor, por ejemplo, a los ejecutivos de la organización y demás, o otro tipo de objetivos de alto valor, que no son estos eventos de phishing que tiran a todo correo electrónico, a todo el mundo, sino que son dirigidos a ciertas personas. Eso es un peligro. La otra modalidad es que los perpetradores colocan externamente, por ejemplo, a través de correo electrónico, insertan correo electrónico con la intención de persuadir y engañar a personas dentro de la organización para que revelen información crítica a través de ingeniería social. El otro tipo de fuente y obviamente de amenaza, en este caso, sería o es que se induce a que a través de este tipo de eventos, a que los usuarios autorizados expongan o divulguen información inadvertidamente, información crítica o confidencial. Eh, Otra fuente de amenaza es que se falsifica comunicaciones de una fuente legítima para adquirir información confidencial, por ejemplo, pedir números de contraseña, seguro social, etcétera. Los ataques obviamente típicos ocurren por correo electrónico, mensajería instantánea, medios comparables, pues ya no es tradicional y no es solo el correo electrónico, sino hay otras modalidades, comúnmente dirigiendo a los usuarios a sitios web que parecen ser legítimos, con todas las características que lucen legítimas, mientras que en realidad roban información cuando se ingresa. Y otro tipo de fuente de amenaza es que cuando los perpetradores colocan internamente toman medidas, por ejemplo, a través de correo electrónico y teléfono, para que las personas dentro de las organizaciones releven información crítica. Así que estos son temas que tienen diferentes modalidades, diferentes enfoques. El criminal cibernético evoluciona en la misma medida que evolucionan los controles, van evolucionando también y mutando los riesgos. Esto es como el virus, como el COVID-19 mismo. Bien, y hablando de virus, vamos a hablar dentro de lo que es ataques de phishing. Una de las causas o de las consecuencias es que se inserte malware. Y obviamente también indicando, esto no es exclusivamente de lo que es el tema del trabajo remoto, pero se realza
como parte de la práctica de los trabajos remotos. Las acciones que ocurren en el malware, pues sabemos lo que tradicionalmente, las consecuencias de lo que es el malware, los virus y demás. Pero aquí queremos ver que no es una sola acción o es una sola consecuencia las acciones del malware. Por ejemplo, el malware se puede dirigir en sistemas para secuestrar datos y exija dinero. Esto es lo que conocemos como el ransomware, que es una de las prácticas que ahora mismo más comunes estamos viendo. Y esto causa una denegación de servicios y las capacidades para que la empresa pueda ejecutar. También otro tipo de acciones es que cuando el criminal cibernético instala malware diseñado para tomar control de los sistemas, identificar la información confidencial y exfiltrar la información y ocultar esas acciones. El tipo de malware, mejor dicho, puede ser dirigido en términos generales o conociendo la organización y sus componentes puede dirigir malware puntual para atacar esas instalaciones. Otra manera es incluye implantar malware en los sistemas de información internos, donde el malware con el tiempo puede filtrar la información valiosa. No ataca inmediatamente, sino de manera subsiguiente. También vemos ataques o dirigir malware en los sistemas de la organización para localizar y transmitir información confidencial. Igual que cuando se inserta malware para corromper los sistemas de información críticos. No solamente que se roba la información, sino que la pueda corromper. Y eso obviamente eso tiene las consecuencias particulares de interrupción de las operaciones. Otro tipo de evento, o mejor dicho, acciones, es cuando se dirige el malware en los sistemas para perjudicar el apoyo y el nivel de servicio oportuno de la organización, en cual surge degradación de los servicios y demás. Y por último, pues el tema que ataques de denegación de servicios. No voy a hablar muy técnico en esta charla, pero son ataques en el cual la intención es que los servicios que los clientes tienen acceso en línea y obviamente las plataformas internas de la organización se degraden o se tornen inoperantes. Así que estos son las diferentes tipos de acciones que lo que es el malware y nos puede causar. Ajá. Bien, continuamos. La manera de cómo se implanta el malware, también hay diferentes modalidades. Se utilizan mecanismos de entrega común, como es el correo electrónico. Se inserta el malware y obviamente ocurren luego las acciones. Se inserta también el malware y corrompe en los sistemas internos críticos. También se pueden utilizar mecanismos de entrega más sofisticados que el correo electrónico. Por ejemplo, el tráfico web, mensajería instantánea, el FTP para transferir archivos y demás, para entregar malware y posiblemente modificaciones de malware conocidos con el objetivo de obtener el acceso a los sistemas. Otro tema de cómo se implanta, insertar malware en productos comunes de software gratuito. Sobre todo, eso es una de las amenazas que debemos tener en mente, que muchas veces entramos al Internet para obtener documentos, programas y demás, y hay que tener cuidado, porque esa es una de las fuentes en la cual se puede, y la práctica en la cual se inserta malware. El adversario ahí, o en este caso el criminal cibernético, no está apuntando a organizaciones específicas, sino simplemente busca puntos de entrada a los sistemas. Otra modalidad es también, por ejemplo, insertar malware en los sistemas o componentes, por ejemplo, productos comerciales y demás, específicamente dirigido al software, al hardware o a lo que son otros componentes de la organización que se conocen. Pues ya se conoce. También tenemos un tema, es que tan importante es mantener los mecanismos de seguridad y también tener mantener confidencialidad de cuáles son nuestros componentes y configuraciones, porque eso puede redundar en un ataque subsiguiente.
Otras modalidades también puede ser software especializado no detectable en los sistemas de información, basados en las configuraciones y dirigidos a componentes críticos. Los antivirus no son 100% infalibles. Aquí tenemos eventos en el cual, y en este momento que estamos hablando, ahí pueden haber cientos de amenazas de malware que ningún antivirus en este momento haya detectado. Así que es importante mantener unas precauciones y no confiar en todo, 100% o de manera total de que tenemos componentes técnicos que nos protegen, sino que tenemos que tener también algún tipo de medidas de control particular como recursos para evitar esos eventos de instalación de malware. Eh, y hay otro tipo de modalidad de cómo se puede instalar la parte de malware. Es que sacamos los dispositivos fuera de la organización, trabajamos de manera remota y ahí en ese momento se instala ese malware con el fin de que no explote o no se active hasta que se detecte que se conectó a la red. Y eso también son áreas y ocurre eventos en el cual el malware tiene ese tipo de práctica de cómo se instala. Y por último, pues obviamente también se ha constatado, no solamente en nuestra región, sino fuera de Europa particularmente, donde se colocan medios extraíbles, por ejemplo, unidades flash USB que contienen malware en ubicaciones externas. Y las personas, pues obviamente probable que alguna persona encuentre el medio, lo vea y lo utilice en sus sistemas de información. Así que también tenemos que tener cuidado de los dispositivos que conectamos a los componentes y recursos para evitar ese tipo de amenazas. Así que esto en términos generales también estamos hablando y es importante que conozcamos la manera de cómo se instala. Otro tema que tiene que ver con fuentes de amenazas y riesgos es las contraseñas. Eh, el uso de las contraseñas, pues obviamente es la primera línea de defensa para lograr acceso a los recursos, ya sea dentro de la organización como fuera. Y aunque pues indicamos, pues nosotros usamos la misma contraseña que hemos utilizado en todo momento, hay más relevancia con respecto al trabajo remoto, porque hay primero que establecer un mecanismo para autenticar y lograr acceso a los recursos, y luego pues trabajar con las funciones y procesos que nosotros estamos autorizados debidamente. Eh, eh, Inclusive hablamos y han oído muchos de ustedes lo que es el Virtual Private Network o los VPN, que es uno de los mecanismos de manera segura tener acceso remoto. Pero incluso si su empresa utiliza VPN, firewall u otro software de seguridad para proteger la red remota, el error humano entra en juego cuando los empleados protegen sus cuentas con contraseñas débiles. Es un tema que es importante mantenerlo también y darle conciencia a los empleados en ese sentido. Los, los hackers saben que el error humano es más fácil de explotar que tratar de superar cualquier mecanismo sofisticado de seguridad, por lo que intentarán descifrar las contraseñas de las cuentas para acceder a la información confidencial. Y ellos, los delincuentes, utilizan una variedad de medidas para descifrar las contraseñas en ese sentido. Por ejemplo, listas de contraseña de uso común que se pueden utilizar para detectar fácilmente cuentas mal protegidas. Mire, esta gráfica que está viendo aquí son algunas de las que se han constatado las contraseñas más comunes que se utilizan, entre otros. Y son las primeras que van a intentar ingresar para ver si logran acceso. Password 1, test 1, la secuencia de números con las letras del primer keyboard, que se ve sofisticada e impenetrable, esa es la más fácil. Así que hay que tener cuidado y tener en mente que las contraseñas hay que fortalecerlas, porque es la línea de defensa que más que más se está atacando. Así que tenemos en ese sentido, pues, el uso y es necesario utilizar contraseñas sólidas y no repetirlas. Las contraseñas repetidas son otra práctica insegura.
Si lo utilizamos en una plataforma y así lo utilizamos en 20 adicionales, lo que se hace falta es, y son todas críticas, lo que es necesario es una sola contraseña, lograr descifrarla, no 3, 4. Entendemos que no es algo muy fácil yo decirlo, ¿verdad? Yo tengo acceso a 20 sistemas y tengo que tener 20 contraseñas. Hay mecanismos y hay servicios para el manejo de contraseñas, manejadores de contraseña y demás, y manejadores de contraseña segura, pero es algo que tenemos que atender. Y cómo el ciberdelincuente logra acceso a través de tratar de romper contraseñas, lo que es ataques de fuerza bruta no es nada más que seguir tratando de descifrar las contraseñas. Eh, y obviamente también utilizan mecanismos, delincuentes cibernéticos, intentan obtener acceso a los sistemas de la organización mediante pues, adivinar de manera aleatoria o sistemática las contraseñas. Este, Así que son temas que es otro renglón que debemos tener en consideración como parte de los temas de trabajo remoto. El próximo elemento es el proceso de cómo transmitir o cómo compartir información en la nube o de manera remota a otros lugares, bueno, a nuestra organización. Si bien las organizaciones pueden pensar en cifrar los datos que se almacenan en la red, muchas veces somos más flexibles y no se considera cifrar los datos cuando están en tránsito de una ubicación a otra. Eh, eh, Compartimos información confidencial a diario, desde cuentas de nuestros clientes, archivos más confidenciales y demás. Eh, y el tema y la necesidad de establecer mecanismos seguros de cómo transmitir la información y en dónde almacenar esa información es un tema importante. Otro tema importante en eso es que donde lo almacenemos o donde transmitamos esa información al momento de disponer de esa información o borrarla, es importante hacerlo también, porque muchas veces podemos tener todos los mecanismos de seguridad para la transmisión y envío, pero cuando depositamos de manera y necesitamos ya borrar esos archivos, lo hacemos de manera no segura o incompleta, por lo cual se puede obtener la información por parte de terceros y hackers en ese sentido. Otro renglón que tiene que también tenerse en consideración es el uso de los Wi-Fi en el hogar y los Wi-Fi públicos también. Eh, y habíamos hablado, si bien las organizaciones generalmente piensan en proteger las computadoras portátiles de trabajo de sus empleados remotos, muchas veces no se consideran cómo las redes Wi-Fi en las que se trabajan pueden representar un riesgo para la seguridad de los datos. Por ejemplo, mientras muchas personas saben actualizar el teléfono o software de antivirus, las actualizaciones del software de los Wi-Fi domésticos, muchas veces se pasan por alto. Nos mantenemos poniendo al día nuestros teléfonos para cuestiones de seguridad, inclusive nuestros sistemas operativos en nuestras laptops y otros dispositivos, pero no así lo hacemos en lo que son los enrutadores en las casas. Eh, Al igual que cuando las actualizaciones no se completan en otros dispositivos, por ejemplo, en los mismos teléfonos y los routers, los enrutadores o los Wi-Fi, los dispositivos que nos habilitan este Wi-Fi, que no se actualizan, no tendrán tampoco las medidas de seguridad a su vez. Así que es un conjunto, mantener actualizados todos los componentes, sistemas operativos, dispositivos móviles y dispositivos de Wi-Fi. Bien, eh, continuamos. Estos son algunas fuentes de amenazas con respecto a conexiones no seguras de manera cuando utilizamos la modalidad de trabajo remoto. Miren, aquí tenemos, me muevo otra vez por aquí. Bien.
Conexiones de red no segura, pues las fuentes pueden ser tales como que el perpetrador aprovecha los sistemas de información por ejemplo, máquinas portátiles que están conectadas simultáneamente de manera segura en los sistemas y hacen entonces y logran acceso a los recursos, aprovechándose también de las comunicaciones que no están cifradas, o utilizan un cifrado débil. Obviamente la intención del cifrado es establecer protecciones para la seguridad, para la privacidad de la información y la confidencialidad de la información. Y muchas veces tenemos una falsa percepción de que estamos usando cifrado y ese cifrado no necesariamente es un cifrado fuerte. Así que es un tema que tenemos que tener en consideración. Otras fuentes de amenaza es interceptar las comunicaciones a través de redes inalámbricas. Los ejemplos incluyen acceso inalámbrico en áreas públicas y conexiones, en hoteles y demás, en drive-in y en enrutadores. Ese tipo de amenazas pueden estar presentes. Por lo tanto, es importante pues, establecer mecanismos para que esa información fluya de manera segura. Otra modalidad es pues que delincuentes con acceso a canales de datos cableados o inalámbricos expuestos en las organizaciones utilizan para transmitir información, por ejemplo, kioscos, redes inalámbricas y demás. También vemos sesiones de sistemas de información legítima ya establecidas entre las organizaciones y que se conectan y el adversario pues, puede tener acceso. Hay ataques que se llaman man in the middle, que no es nada más que la comunicación fluye del punto A remoto al punto B, que es la organización, pero hay entre medio un proceso en el cual se está interceptando. No se está interrumpiendo. Fluye la información, sigue fluyendo a la organización, pero hay alguien que está escuchándolo, que está interceptándolo y obviamente si no es una transmisión de información segura o un acceso seguro, pues tendríamos entonces eventos de amenazas a la seguridad. Eh, Realizando ataques utilizando puertos, protocolos y servicios que no están autorizados. Por eso es que es importante que configuremos los dispositivos conforme a lo que las áreas de sistemas de información y a las mejores prácticas de seguridad estén presentando para propósitos de mantener una seguridad adecuada. Bien, continuamos. El uso de dispositivos personales también es un tema, pues ya se está tornando cada día en algo más frecuente. Cuando los empleados trabajan de manera remota, generalmente utilizan impresoras, teléfonos en su casa y obviamente también pueden utilizar dispositivos personales. Así que son elementos que hay que también tener en consideración para efectos de garantizar una seguridad adecuada. Vamos a ver las fuentes de amenazas en esta área. Pues las fuentes de amenaza que están con respecto al uso de dispositivos personales es que se pueden aprovechar, obviamente, o se pueden explotar vulnerabilidades en los sistemas. Por ejemplo, computadoras portátiles, teléfonos y demás, en el cual se aprovecha el hecho de que los sistemas están fuera de la protección física de la organización y la lógica para recuperar información en los sistemas. Dirigir también a personal clave de la organización malware a través y por conducto de esos dispositivos. Son, entre otras cosas, las fuentes de amenazas principales. Por eso es que tenemos que tener la misma rigurosidad del uso de los dispositivos personales como tener la misma rigurosidad que se utiliza en los dispositivos corporativos o empresariales. Entonces, el otro renglón que tenemos es ignorar las prácticas básicas de seguridad física en los lugares públicos. Inclusive, aunque hemos enfatizado en todo momento lo que es el enfoque de la seguridad lógica, los controles técnicos y demás, es importante y no debemos dejar atrás la seguridad física cuando se trata de información confidencial, en este caso. Vamos a ver aquí algunos de los ejemplos de fuentes de amenaza. Por ejemplo,
Hay empleados que pueden estar hablando en voz alta por teléfono mientras trabajan en lugares públicos y pueden exponer tanto lo que están hablando como también exponer lo que está en la pantalla porque se pararon. Somos estas personas que nos paramos según vamos hablando por teléfono, dejamos expuesta a la pantalla para que otras personas pues tengan o puedan tener acceso a esta información. Hay que dar la orientación al empleado, inclusive las medidas de seguridad más básicas. Puede parecer sentido común, pero muchas veces son temas que no los tenemos en consideración y los pasamos por alto. En este tipo de amenazas, el delincuente puede robar sistemas o componentes de información, también inclusive físicamente, robo físico, y puedes obtener información y acceso físico a los componentes y hacer las modificaciones en ese sentido. Continuamos. Las prácticas de lo que es de los empleados, malas prácticas de los empleados también pueden ser causas de amenaza. Que información confidencial se pueda dejar a la vista, ya sea de manera accidental o por algún tipo de distracción. El manejo erróneo de información crítica, en el cual una persona con acceso privilegiado puede exponer inadvertidamente información confidencial. Correos electrónicos inseguros, donde se envía información confidencial a través de correos electrónicos inseguros, datos confidenciales de transacciones entregados a personas y a destinatarios incorrectos, pueden ser por accidente. Copias escritas o electrónicas podrían desviarse a personas no autorizadas. Discusiones sociales, también esto de alguna manera puede estar vinculado a lo que hemos hablado en la medida anterior. Discusiones sociales fuera de la oficina puede resultar en divulgación de información confidencial. Así que también pues uno tiene que estar con mucho cuidado cuando estemos hablando con un compañero en almuerzo y demás, pues hay personas que están alrededor y aunque parezca que no están escuchando, sí pueden estar escuchando que estemos divulgando información confidencial. Cambios de hardware y software que afectan el rendimiento de los sistemas son también algunas de las prácticas que hemos constatado en ese sentido. Bien, vamos ahora y como punto ya final, ¿cuáles son las mejores prácticas que debemos tener para obviamente trabajar de manera segura en estos ambientes remotos? Si lo clasificáramos, estaríamos hablando de que las prácticas se pueden clasificar en 3 renglones principales. Que los empleados tengan el conocimiento y los mecanismos adecuados para proteger los activos de información de la empresa y que hagan prácticas seguras de teletrabajo. La implantación de mecanismos técnicos, antivirus, mecanismos y dispositivos para evitar que se filtre información y demás. Y el tercer renglón es establecer estructuras para monitorear y también responder a ataques y eventos de seguridad. No solamente descansar de que tenemos todas las medidas de seguridad, de que hemos dado capacitación, adiestramientos a los empleados, sino también establecer ya las acciones de que si ocurre un evento, cómo debemos responder, tanto la organización interna, el área de sistemas y los empleados. Así que si lo clasificamos, estos serían las prácticas. Vamos a hacer un repaso rápido por cada renglón que habíamos hablado de las fuentes de amenaza y riesgo. En el caso de ataques de phishing, es importante capacitar a los empleados de cómo detectar cuáles son los síntomas, cómo prevenir y evitar ese tipo de eventos y evitar correos electrónicos de phishing que pueden reducir de gran medida y esto puede reducir en gran medida el riesgo de los correos y amenazas, correos con malware y demás. Para establecer un programa y es recomendable establecer un programa integral de capacitación de conciencia sobre la seguridad, las fuentes de amenaza para que también tengan y vean las consecuencias que puedan tener este tipo de amenaza. Y es importante que educar a los empleados sobre las mejores prácticas de lo que es phishing y seguridad cibernética desde el primer día,
pero también constantemente o periódicamente darle boletines informativos, hacer pruebas de phishing, que son pruebas en las cuales pues usted recibe un correo electrónico, ese correo electrónico es controlado, simula un phishing a ver si usted lo abre o no. Si usted lo abre, normalmente le indica, mire, esto fue una prueba, esto fue una prueba de phishing, es importante que tenga prudencia, pudo haber sido un ataque real, etcétera, etcétera. Capacitación luego de eso y tener, pues, obviamente ese tipo de escepticismo en lo que estamos recibiendo, lo que estamos manejando, para establecer una cultura de seguridad en el trabajo, una cultura de seguridad que redunde en que el personal asuma la responsabilidad, y valga la redundancia, que asuma la responsabilidad personal de la protección de los activos de información. Aquí, pues básicamente hemos hablado sobre ello, la parte de capacitación, procedimientos documentados para respuesta de incidentes, mecanismos técnicos que no vamos a estar hablando, pues obviamente esto es una charla general, para soluciones para la prevención de pérdidas de datos o data leak protection o data loss protection a nivel de las estaciones o los dispositivos, políticas formales de seguridad, implementación de software antivirus, como varios de los renglones, implementación de componentes tecnológicos que nos puedan ayudar a eso, monitorear lo que es las actividades en los diferentes dispositivos, hacer pruebas periódicas e inclusive hay pruebas que se conocen pruebas de ingeniería social. El propósito de esta prueba es evaluar la viabilidad de la extracción de información crítica de los recursos internos y otros con conocimiento. Al tener trabajadores o personas de manera remota, puede haber una percepción de el área o el centro, el data center o el personal, el dueño de las plataformas tecnológicas dentro de la organización, de que pueda haber una solicitud de acceso legítima y hay que tener entonces también ese tipo de retos, asegurarnos de que siempre se esté validando la información, que se esté validando quién tiene acceso, controles de virus y procedimientos de respuesta, como habíamos hablado. El próximo renglón es tiene que ver con los temas de antivirus y malware, no, virus y malware, controles de virus y procedimientos de respuesta, como habíamos hablado, software antivirus que estén actualizados, estrategias de copia de seguridad, pues el elemento de ransomware, que es uno de los que habíamos hablado anteriormente, lo que hace es que secuestra la información y es bien difícil que se pueda uno recuperar de manera adecuada si no hay un resguardo, porque la medida principal para atender eventos de ransomware es hacer restauración de los sistemas y programas. Procedimientos de respuesta a incidentes también, filtrado de correo electrónico, lo que se conoce también como sandboxing, que no es nada más que es la prueba en la cual un correo electrónico viene, se deposita en un lugar donde se simula que se abre para ver si explota alguna vulnerabilidad o amenaza. Si explota, nunca se la envía al destinatario, en este caso al receptor, y si no explota, pues se le envía. Pero esos son mecanismos que obviamente las organizaciones tienen que considerar como medidas también técnicas. Asegurarse que también que se utilicen dispositivos de fuentes confiables, por ejemplo los USB, que no sean los que se utilicen normalmente, que vengan de la casa o me los regalaron en una promoción y demás, sino que sea de fuentes confiables, soluciones para la prevención de pérdida de datos, etcétera, etcétera. El próximo elemento con respecto a las contraseñas es la conciencia también y capacitación periódica de la seguridad de la información del personal y que se establezcan buenas prácticas de cómo establecer contraseñas. Contraseñas que sean sólidas, la implantación de autenticación multifactor, que ya no es suficiente colocar la identificación de la persona, el user ID, la contraseña, sino que tengan factores adicionales para fomentar entonces y reforzar los controles de acceso en ese renglón. Ya todas las personas que tienen acceso remoto deberían estar teniendo acceso remoto con autenticación multifactor. No es suficiente tener ya el usuario en la contraseña. Y establecer políticas de contraseña en la cual se establezcan las reglas de juego de cuáles son las que son adecuadas y las que no son adecuadas.
El próximo es las prácticas también relacionadas a lo que es las conexiones de la red segura, pues mantener actualizaciones periódicas de lo que son los Wi-Fi, los dispositivos, configurados debidamente. Y esas configuraciones pues, obviamente involucran pues, desactivar, por ejemplo, el broadcast que no se esté viendo de manera simple, sino que sea un proceso mucho más controlado, sobre todo cuando son accesos a recursos críticos. Y al igual que el uso de lo que es el VPN, es un túnel de conexión cifrada entre nosotros a donde queremos llegar, en este caso a los recursos tecnológicos de la empresa. Este proceso de tunelización segura se encapsula a través de un cifrado sólido para que nadie pueda interceptar, alterarlo, inclusive monitorear la actividad y que sean también mecanismos seguros. Continuamos. En términos de compartir información o compartir archivos, los mecanismos que también debemos, o las medidas y mejores prácticas, establecer un cifrado seguro. El cifrado, lo que es seguridad, pues es la conversión de datos de un formato legible a un formato codificado. Los datos de cifrado no se pueden leer o procesar luego o sea, si no tenemos el mecanismo para descifrar. Y que el cifrado sea sólido. No todo lo que diga que es cifrado es necesariamente seguro, sino que debemos considerar utilizar lo que es un cifrado sólido o un cifrado robusto en ese sentido, un cifrado fuerte. Es un elemento ampliamente utilizado por la empresa y demás, y obviamente es una de los mecanismos y una de las razones por la cual estamos dando esta charla, que estamos en el mes del cifrado. El uso del cifrado nos da una garantía o nos puede asegurar un manejo seguro de información, transmitirla y también almacenarla. Con respecto al uso de dispositivos personales, pues también mantenerlos actualizados en ese sentido. En adición, mantener el antivirus al día y asegurar que todo lo que son los datos que están depositados en esos dispositivos estén debidamente cifrados. Tengo una pregunta por aquí. Déjame ver dónde que están las preguntas. Se me perdió. Um, Nada, lo atendo. Alfredo, me hiciste una pregunta. Disculpa. Déjame ver si encuentro aquí. Ok. Tengo varias preguntas. Es que no estaba viendo. En el caso de individuos, ¿existen aplicaciones libres de costo que puedan utilizar para corroborar cuán seguro es nuestro sistema? Pregunta. En este caso, ¿y cuál es la mejor estrategia para crear una autenticación multifactor? Y la otra, en caso de documentos con contraseña, ¿se considera esta estrategia como la forma de cifrar los datos en el documento? Ok, vamos a ir en cada una de esas preguntas. Aplicaciones perdón, libres de costo para corroborar que las aplicaciones están seguras. Hay varios mecanismos. De hecho, tenemos algunos temas diagnósticos que podemos tener. Qualys tiene algunos. El mismo ISO tiene algún tipo de mecanismo también, en el cual podemos, entre otras cosas, verificar algunos tipos de vulnerabilidades. Los antivirus normalmente, o los que son de última generación, también tienen mecanismos para establecer y corroborar si tenemos algún tipo de tema de issue de seguridad con respecto a la manera segura y demás. Yo le voy a enviar algunas notas tan pronto, porque yo tengo el correo electrónico de cada uno de ustedes, de algunos sitios que podamos estar considerando para efectos de que sean gratuitos, pero que sean seguros para hacer ese tipo de pruebas. ¿Cuál es la mejor estrategia para autenticación multifactor?
Normalmente la autenticación multifactor, que no es nada más que utilizar ya más allá del usuario y la contraseña, sino también otro mecanismo que sea a través de algún tipo de token que podamos recibir en nuestros teléfonos móviles o algún otro tipo de mecanismo. Lo ideal es tener autenticación a través de métodos biométricos, que es uno de los que más se está más sólidos que existen, pero muchas veces, si no es viable, podemos tener algún tipo de combinación de mecanismos seguros. Inclusive ya tenemos proveedores. En este caso, Microsoft ya tiene lo que es el Authenticator como uno de las líneas o de los mecanismos que se utilizan para propósitos de reforzar estos accesos y estas medidas de autenticación. Hay dispositivos también que la empresa tiene como parte de sus componentes de redes y seguridad. Por ejemplo, UTMs como Palo Alto, Forti, Cisco y demás, le permite también algún tipo de mecanismo multifactor que lo integra cuando alguien trata o cuando usuarios tratan de entrar a los accesos remotos. Así que tenemos en ese sentido las maneras, en términos generales, lo ideal es tratar de seguir aspirando a mecanismos biométricos de última generación para eso, dentro de la viabilidad que se pueda y la factibilidad que se pueda dentro de los recursos o los mecanismos de acceso remoto o trabajo remoto. ¿Okay? En el caso de documentos con contraseña, ¿se considera esta estrategia como una forma de descifrar datos de documentos? Bueno, en el caso, hay varios productos o varias plataformas que indican que es un cifrado seguro, por ejemplo, AES 256 y demás. Hay mecanismos, hay inclusive productos de zip, de compactar también, que tienen ese tipo de mecanismo. Igualmente hay que credencializarlo entre caso y caso, pero también volvemos al ejemplo, Microsoft ahí también está tomando un rol, no solamente en las plataformas de sus productos, sino también los servicios en la nube. Por ejemplo, WinZip, por ejemplo, se me ocurre así de manera, algún producto que sí tiene una credencialización bastante adecuada para efectos de establecer datos cifrados y demás. Al igual que estos servicios en el cual usted puede depositar y de manera segura servicios de los servicios o de las herramientas y demás. Continuamos, que ya estamos terminando. ¿Cuáles son las mejores prácticas con respecto a los temas de seguridad física? Implementar programas de capacitación sigue siendo un tema importante. Se puede también hablar más adelante, en este caso, soluciones tecnológicas. Existen soluciones de lo que es geolocalización de dispositivos, en el cual, pues obviamente vienen muchos de estos productos que lo estás localizando y si tienes que tomar una decisión de borrar la información que está. Pero también es el tema también de cifrar esos dispositivos. Establecer medidas de gestión de dispositivos, solución de prevención de pérdida de datos y proteger los datos confidenciales mediante un cifrado sólido sigue siendo uno de los renglones importantes. En el caso de las prácticas de los empleados, pues de parte de los empleados, la conciencia periódica, capacitación de la seguridad y establecer políticas de protección de datos y confidencialidad. Por último, es importante que se redondeen también como prácticas la definición de unas políticas de trabajar remoto, donde se establezcan, entre otras cosas, lo que son los roles y responsabilidades, las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer, las herramientas autorizadas y plataformas para el uso de los servicios de trabajar desde la casa o trabajar remoto, y capacitar al personal cuando perciba, al menos perciba, que tiene o hay un evento que posiblemente puede ser un incidente de seguridad para esos efectos. Así que en ese sentido es importante no solamente llevarlo en la prevención, en la ejecución, sino si ocurriera, ¿qué tú debes hacer? Porque muchas veces también esa parte la damos como por dada, o la persona detectó una condición y no se atreve a decirlo. Tiene que informarlo, tiene que establecer unas acciones y demás. Así que, para redondear,
terminamos indicando que el personal que se le permita realizar trabajo a distancia debe ser adiestrado adecuadamente. Hay que proporcionar a los empleados computadoras y dispositivos configurados con la seguridad máxima y herramientas apropiadas. Asegurar que los sistemas operativos y los componentes estén con todas las actualizaciones de seguridad. No permitir a los empleados compartir computadores y recursos tecnológicos proporcionados por la institución, y mucho menos pues, los accesos a la información corporativa. Que el Departamento de Sistemas de Información tiene un reto y tiene que establecer medidas de apoyo adecuado al personal que trabaja a distancia. El personal también de sistemas de información debe realizar un monitoreo activo para proteger esos dispositivos contra ataques. El uso de criptografía sólida y protocolos de seguridad para proteger los datos. Mecanismos de acceso remoto seguro a través de VPN, que también es una modalidad utilizando cifrado. Capacitar a los empleados sobre cómo detectar y manejar ataques de phishing, también dentro de lo que es la capacitación. Y que todo equipo esté protegido con programas de antivirus y que en todo momento estén activos. La información de la institución nunca debe descargarse ni guardarse en dispositivos personales a menos que estén con las medidas de seguridad adecuadas. Establecer medidas para prohibir el acceso a los sistemas de información mientras se encuentra en una red Wi-Fi pública como elemento importante. Implementar y implantar autenticación multifactor en todo lo que son accesos remotos. En términos generales, eso pues básicamente redondea todo lo que es el enfoque. Con esto, pues siendo ya las 12:08, nos pasamos por 8 minutos la charla. Completo mi presentación. Estoy viendo aquí si algunas preguntas adicionales o algunos comentarios adicionales. Juan Carlos, saludo. La contraseña convierte el documento en Protect Document, pero no cifrado. Estaba de alguna manera respondiendo al tema de Alfredo. Alfredo también comparte unos links que es importante también tenerlo en consideración. Juan Carlos también, saludo allá en Credicentro. Norberto Cruz, pueden ser miembros de nuestro capítulo de internet libre de costo. Sí, esto es importante. Todos los que estamos aquí, una de las cosas, y esto es uno de los recursos, de las actividades que realiza el Internet Society de Puerto Rico, es capacitación gratuita con la intención de que el Internet sea más seguro. Norberto, el presidente, y saludando también a Norberto Cruz, presidente del capítulo de Puerto Rico del Internet Society, nos envía un link indicando cómo ser miembro o ser participante de esta asociación. Es libre de costo, es una asociación a nivel mundial, tiene obviamente un montón de beneficios. Yo soy también parte de ello y obviamente soy recurso de ello. Usted se registra, es una manera, y es bien fácil, de la manera de cómo registrar en este sentido, pues lo que es el ingresar a la asociación. Exhortamos a todo el mundo a que se registre para que tengan todos estos beneficios de poder tener de manera gratuita acceso a recursos, acceso a conferencias y otros temas. También se hablan de unos temas interesantes que otro día y otra charla será. Es que hay proyectos en cuales Internet Society a nivel global, a nivel internacional, otorga becas, otorga algún tipo de funding para iniciativas en la comunidad y demás. Así que con esto completamos la charla. En este caso, si quieres, Alfredo o Norberto, hacer unas palabras finales para efectos de completar la actividad, pues con eso continuamos. Norberto, ¿quisieras aportar? Alfredo. Sí, buenas tardes a todos y todas. Les habla Alfredo Calderón. Soy de la Junta de Directores junto con Eduardo Cardín
del Internet Society capítulo de Puerto Rico. Y quiero agradecerle la oportunidad que nos ha dado de escuchar tan interesante charla sobre el cifrado y clarificarme algunas dudas que tenía y otras que tengo, pero esas las tomaremos en otra ocasión. Gracias a todos los que participaron de esta charla y como muy bien señaló Eduardo, esperamos que se hagan socios de nuestro capítulo de Puerto Rico y puedan recibir información importante sobre diferentes actividades como esta que realizamos y se pueden también enterar de los pasados seminarios y webinars si van a nuestro canal de YouTube, aparte de nuestra página de Facebook. Así que de nuevo, gracias Eduardo y saludos a todos los participantes y espero verlos por las redes. Gracias. Gracias, Alfredo. Por mi parte, muchos saludos. Norberto Cruz Córdoba, presidente del capítulo de Puerto Rico. Felicito a Eduardo Cardín por esta extraordinaria presentación que nos ayuda de muy buena manera a estar preparados y protegernos en muchas ocasiones de ataques cibernéticos o de vulnerabilidades que pudiéramos tener en nuestros sistemas de información. Este esfuerzo es parte de nuestro capítulo en la integración de la Coalición Mundial de Criptografía. Somos muy activos participando en estos esfuerzos globales. Agradecemos al compañero Eduardo Cardín, quien es nuestro enlace con dicho organismo, en este caso, que busca proteger los sistemas de información a nivel global. A los que participaron del adiestramiento, muchas gracias por tomar de su tiempo. Es importante esta colaboración, esta discusión, que se hable del tema de la importancia de la tecnología y los invitamos a que se hagan parte de nuestra organización, como muy bien mencionaron, libre de costo, y sé que será de beneficioso para todos. Eduardo, muchas gracias, al igual que a todos los que participaron. Gracias, Norberto y Alfredo. Así que con esto concluimos nuestra sesión. Sírvanse o tengan la confianza de cualquier duda, cualquier comentario, cualquier tema que quieran también ver. Estamos a la disposición. Tienen la información de contacto de mía y en este caso de la Internet Society, el capítulo de Puerto Rico. Así que buenas tardes a todos y buen provecho.